Es un tema complejo y de que exige una reflexión profunda, amplia, porque efectivamente, como tú dices, el teatro está sometido ahora a un destino aciago, es decir, parece ser, eh, condenado a ser la primera víctima propiciatoria de esta pandemia. O sea, ahora sí que el primer eh, desahuciado por COVID en muchos aspectos pareciera que es el teatro. Y bueno, eh, antes esta condición parecía ser una condición crónica, es decir, como tener una enfermedad que se mantiene por siempre y que al mismo tiempo es consustancial al origen y camino desarrollo del teatro mismo. Desde que yo empecé a hacer teatro, ya en este caso conmigo serán hace 30 años, 35. Desde que empecé a hacer teatro siempre he escuchado que el teatro está en crisis, que vivimos en la precariedad, que los artistas escénicos somos un poco eh, eh, entes sociales como de segunda, es decir, que habitamos nuestro quehacer en la adversidad siempre. Y yo recuerdo desde las primeras muestras nacionales de teatro a las que asistí. ¿Qué quiero decirte? Esto es en Monterrey y antes de Monterrey, hace más de 20, 25 años, y a las que asistí por muchísimos años. Siempre había asambleas para preguntarnos cuál era el estado del teatro y el estado de la situación de los artistas escénicos. Y siempre, desde que yo tengo memoria, he escuchado una suerte de misma narrativa que termina convirtiéndose en especie de retórica. Y aparejado con esta adversidad, precariedad, insustancialidad con la que se ha respondido a la necesidad primaria de la sobrevivencia económica y social de los creadores del arte escénico, ha habido caminado como en la misma carretera, pero en el otro lado, no con destino, y casi podría decir con destino contrario, el desarrollo de las artes escénicas, que no se han detenido. Es decir, ese enfermo crónico que ha sido desde siempre casi condenado a muerte por los médicos y por los conocedores, pues ha sobrevivido. El teatro ha sobrevivido siempre. Y con él, pues sus creadores, sus creadoras. Resulta que además, históricamente, el teatro es un ejemplo de cómo en las peores adversidades, las guerras, la Edad Media y su hambruna, y también con sus epidemias, en esas zonas de la historia, esas zonas históricas del arte del teatro, pues el teatro ha florecido, no solamente ha caminado, ha seguido, sino incluso ha florecido, dando mejores plumas, mejores estructuras, mejores instrumentos de relación con sus públicos. Es decir, lo que ha sucedido es que ha encontrado en todo momento
un refugio para su propia necesidad de convivencia, de connivencia, de desarrollo. Y entonces la pregunta está, ¿por qué? ¿Por qué si es el eterno convidado de piedra a la mesa de los desahuciados, por qué no ha acabado de morir? Todos nos lo preguntamos y todos nos lo respondemos al modo que podamos, según la experiencia que tengamos y según la posibilidad que estemos teniendo de hacer o no hacer, expresar o no expresar desde la escena. La respuesta que yo me hago es que mientras exista un ser vivo humano sobre la Tierra, el teatro va a seguir porque el teatro es consustancial a al hábitat, ahora sí que del ser humano. Es decir, necesitamos esa forma de expresión porque esa forma de expresión está en nuestras vidas, incluso de manera subjetiva, incluso de manera eh, 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 incógnita. Eh, en, muchos, en muchos casos, clandestina. Y así sobrevive. Siempre vamos a estar frente al mirador del otro. Es que se necesita también pensar en los elementos que constituyen este fenómeno, que no es en realidad solamente un objeto artístico, sino precisamente es un fenómeno de la convivencia. Así como necesitamos comer, así como necesitamos agua, así como necesitamos respirar aire puro, si no nos morimos, también necesitamos imaginar y además utilizar la imaginación para entretenernos. Yo he leído los momentos más entrañables de las escenas de novela o de dramas fuertes. Los más entrañables es cuando de una persona es cuando justo ante el umbral de la muerte, todavía se divierten, todavía tienen espacio para el humor y eso es la vida. En realidad no lo podemos desprender y por eso no se va a terminar nunca. El teatro es vida, es la vida misma y se alimenta de los sueños de las personas y nosotros nunca vamos a dejar de soñar y vamos a dejar de vivir como sociedad y como humanidad. Hasta donde el día que acabemos con nosotros, pues acabaremos con el teatro. Luego, para eso lo que ha sucedido es que en cada adversidad, pues el teatro sí ha tenido que adaptarse. Es una especie de cucaracha sobreviviente que se acopla pues a la pollution del mundo y del hombre y la mujer, de los seres vivos que insistimos en él. Es decir, y no solamente los que insistimos en él. Es decir, yo estoy seguro que, y todos lo sabemos, que en la soledad de una cueva ignota, un ser humano que vive solo toda la vida, tiene momentos de expresión teatral, es decir, en soledad total. Y lo que ha hecho el teatro entonces es amoldar a la comunidad, a la sociedad, para que acepten su propia metamorfosis. El teatro sí ha cambiado. Lo que tenemos que entonces valorar es las posibilidades y capacidades con las que nosotros contribuimos como hacedores, como lingüistas, como hacedores y copartícipes del lenguaje del teatro, para que esa transformación, esa metamorfosis se dé y subsista comunicando. Eh, eh, es, eh, es muy elocuente cómo el teatro ahora pues es específicamente distinto a como era hace 5 años.
es uno de las artes más, ahora sí, es efímera en su ejecución, pero es perenne en su transformación como arte completo, como arte humano. Y se acopla, se amolda, se modifica, se restituye, se renombra, se reedita constantemente. Y a veces nosotros vamos más lentos que el teatro mismo. ¿Por qué vamos más lentos? Porque el teatro se transforma en la necesidad de sobrevivencia de la especie humana y con ello va aparejado. Y nosotros, los que individualmente hacemos teatro, pues nos tardamos mucho en pensar en teatro, en pensarlo diariamente. Y es importante pensarlo, pero al pensarlo, el teatro va de largo y nos termina a veces hasta rebasando. Pues no sé qué es lo que se debería hacer. Yo solo sé que hay que a ayudarnos a entender. Yo solo sé que creo que tenemos que abrir estos espacios como el que estás abriendo tú de reflexión. Y yo creo que hay que saber valorar en estricta medida los medios. Mira, lo que se va modificando, por supuesto, con la historia, pues son los conceptos, porque el teatro se modifica y entonces hay que adecuar los conceptos como el lenguaje, y el teatro es un lenguaje. Si el español se modifica, ¿por qué no se va a modificar el teatro? Si tú y yo en nuestra propia estructura celular nos modificamos, ¿cómo no se va a modificar el teatro que es un ente vivo? Si el mismísimo COVID-19 se transforma para sobrevivir como ente vivo que es, y por eso es tan difícil y ha pegado tan fuerte, porque muta, el teatro es igual que el COVID. O sea, ahora sí que teatro versus COVID es lo mismo. Es decir, el teatro es un virus que ha sabido sobrevivir en nuestra conciencia desde hace miles de años. Antes que el teatro occidental apareciera, ya lo sabemos, los historiadores lo saben, los historiadores del arte lo saben y todos lo sabemos. En la época de las cavernas, el hombre lo primero que hizo después de comer fue imaginar. Y el teatro lo que hace es imaginar y jugar con ese espectro de vida que se contiene aquí. Es decir, ese es el asunto. No podemos, o sea, tendríamos que decapitarnos todos para pensar que el teatro dejara de existir. Y bueno, a veces tenemos ganas de eso, pero no es el camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reflexionar primero y luego abrir nuevos canales de comunicación teatral con las herramientas o los elementos que se den. Hay, por supuesto, conceptos totalitarios que no por totalitarios son negativos, por así decirlo. Y no quiero verme yo mismo totalitario, pero pues esto que estamos haciendo en realidad no es teatro, pero sí es contacto, pero sí es cierto nivel de comunicación. Es decir, el teatro, por supuesto que lo entiendo, es un corpus que utiliza un corpus, o sea, el cuerpo del actor, y que amalgama otro corpus donde hay elementos de lenguaje, de logística, de estrategia, ahora sí que narrativa, etcétera, y que participa en integralidad para comunicar con otro. Pero y en ese corpus completo es cierto que es esencial el momento en el que un cuerpo se pone frente al otro para mirarlo, para mirar como si uno y otro fueran distintos lados del horizonte mismo. Y entonces, de esa forma, al mirarse junto al otro y sentirse en la presencia misma del otro, se produce el hecho comunicativo que es esencial y que viene desde las bacanales y etcétera. Es histórico, sí, eso es importante, pero el teatro también, por ejemplo, es reflexión. El teatro también son compartir ideas. El teatro también es
palabra y su uso y su construcción en el lenguaje. El teatro también es, la imaginación también se desprende de un momento de reflexión o de compartir no solamente emociones. También, por ejemplo, el teatro es inestabilidad y estabilidad. El teatro también es lejanía y cercanía. ¿Sí me explico? Y esta pared que está ahora mediatizada por lo digital, pues pudiera en un determinado momento pasar a ser una especie de, no sé si moderna, pero sí nueva o distinta cuarta pared del teatro a la que nosotros nos hemos obstinado en los últimos años romper en el hecho escénico. A mí me parece que efectivamente lo que está sucediendo ahora puede ser tomado como una pausa, pero también se puede considerar una transición. Si pensamos en el elemento lingüístico pausa, así como lo utilizó Pinter, la pausa es como una interrupción del tiempo, es decir, es un estacato, es un corte transversal de la acción. Y la transición es, por el contrario, la pausa en sí misma, como corte, puede terminar convirtiéndose en una transición. Y en algunos momentos, incluso musicalmente, una pausa puede significar un silencio o también puede significar una transición. Este tiempo que estamos viviendo, obligados en el confinamiento, pues es una pausototota muy, muy grande del mundo, o puede ser también una transición universal que antes, nunca antes, como bien lo dices, había sucedido. Es decir, no como ahora, porque sí había sucedido. Los tiempos de pandemia son recurrentes desde que la humanidad es humanidad, es decir, es una confrontación tácita con los organismos vivos que están buscando también acomodo en el espacio. Y también eso es muy teatral, es decir, el conflicto viene de que somos muchos y los seres vivos y pues en la sobrevivencia de las especies o de las especies, pues siempre gana el más fuerte. Y entonces ahí hay un microorganismo vivo que está buscando también supremacía sobre el mayor depredador que existe, el predador más grande que existe sobre la Tierra, que es el ser humano. Y entonces esta lucha, pues en este caso, es inédita. Y además, pero a mí lo que me llama la atención o me lleva a reflexionar mucho es que esta etapa inédita que estamos viviendo, pues es distinta en algunas cosas que son más bien paradójicas de cómo sucedió en otros tiempos, porque pandemias ya hubo, o sea, la peste en Inglaterra y en toda Europa en los siglos XII, XIII, XIV, la fiebre bubónica que estaba en las ratas y que se transmitía a los seres humanos y que arrasó con millones y millones en proporción. Fueron pandemias mucho más cruentas y mucho más agresivas que la que estamos viviendo ahora. Solo que había una gran diferencia. Me imagino que en aquellos tiempos, no me imagino, seguramente así fue, la gente también se recluyó, la gente también se fue a sus castillos o a sus montes o a sus chozas o a sus aldeas y se arrasó desde el que tenía más necesidad y salió y sobrevivió el que se mantuvo en confinamiento o no, porque hasta dentro de los confinamientos el virus encuentra camino. Pero la diferencia allí estriba, de allá con ahora, estriba en una situación, en una condición que es paradójica, que es
los medios de comunicación. Es decir, solo de pensar a una sola persona de la Edad Media protegiéndose del virus es pensarla en soledad, es pensarla en la construcción de la pregunta quién soy y a dónde voy en su cuarto, en la soledad de su cuarto y viendo pasar y sintiendo pasar el tiempo de una manera eh, absolutamente solitaria. O sea que la verdadera, el verdadero confinamiento no lo estamos viviendo nosotros. En esta etapa, esa es incluso la paradoja, que estamos más recluidos, pero estamos menos separados, menos distantes. Estos medios con el que estamos ahora hablando han abierto la puerta de nuestra intimidad, de nuestra vida, de nuestra casa. Nos vemos como nunca antes nos atrevíamos a vernos. O sea, saliendo del baño, nos conocemos todos. ¿Sí me explico? O sea, ahora más que nunca vemos al otro como nunca lo habíamos visto. Y estamos seguramente sufriendo la peor de las lejanías, pero no porque sea grave, no porque sea violenta como fue hace 200 años o 300, sino porque está siendo mundial, universal. Y eso sí nos hace vivir esta pandemia de manera distinta a la otra. Es como, y ahí es donde está el espacio de transición en el cual tenemos que confluir y entrar. Y además implica más paradojas, es decir, ¿vamos a transitar en transición todos o solamente una parte de la sociedad? Y eso es lo que tenemos que definir, porque, porque esta es una etapa que replantea el modo de vida de toda la humanidad, no solamente del teatro mismo. Y ahí es donde se da toda como esta lucha donde cada parte, cada segmento, cada sector quiere luchar por identidad. Es decir, de pronto lo que sucedió es que nos metieron a todos en una cajita y nos están revolviendo y no estamos sabiendo cómo ubicarnos, estamos volteando para ver dónde está el otro cercano, el otro realmente copartícipe de mi esfuerzo, de mi vida, de mi colectividad, de mi identidad. Entonces, sí es fuerte, porque por dos cosas, porque no pasó en Europa solamente, no pasó en un país o en una región de África, no pasó en la tundra, no pasó solamente en Mesoamérica o en Sudamérica, pasó en todo el mundo. Y entonces es como si de golpe nos pusieran frente a las prácticas cotidianas a la que estamos acostumbrados todos, pero que ya habíamos perdido de vista. Ya habíamos perdido de vista que el otro se baña, que el otro huele mal. ¿Sí me explico? Ahora no sabemos cómo huele el otro, pero lo podemos imaginar si la pasa encerrado y en la percepción de mí mismo me descubro como el olor del cuerpo ahora se ha potencializado en el mundo. Si pudiera haber una medición del olor corporal en etapa de pandemia, déjame decir que juntaríamos IMECAS. Es decir, esta uniformidad de la especie humana nunca la habíamos vivido y eso nos produce mucho conflicto. Que el problema es de sobrecomunicación. El problema es la sobrecomunicación a la que nos hemos acostumbrado y a la que estamos expuestos y que además el COVID ha sobrepotenciado. Es decir, hablamos de más. Y a diferencia de lo que hablábamos, el hombre y la mujer de hace 500 años, ante las pandemias y ante el retiro, pues se refugiaba en sí mismo. Es decir, tenía una experiencia de escritura, de
para hablar consigo mismo, para ir adentro de sí mismo. Y lo maravilloso de aquel tiempo fue, y de esas experiencias fue, que al hablar consigo mismo, sin hablar con los demás, el hombre, la mujer de ese tiempo pudo coincidir con otros. Y entonces se plantearon sistemas, se modificaron formas de vida, etcétera, desde una coincidencia casi subjetiva. Y ahora todo lo objetivizamos, todo lo ponemos en la mesa y todo lo sacamos a la libre exposición de todos los demás. Y esa democratización tan grande ahora sí que del pensamiento humano, pues lo que ha provocado es una crisis de pensamiento por el caos que se produce. Yo no estoy hablando de prácticas que supriman esa libertad. O sea, lo que establece estos medios es precisamente la libertad de poner todo sobre la mesa, pero hasta en el asador, si pones toda la carne no se cuece bien, la carne no se cocina como debe ser. Estoy hablando metafóricamente, es decir, pero ya todos vivimos esa experiencia desde lo cotidiano hasta lo más simbólico y hasta lo más explícito. Es decir, ¿cuántos y cuántas de nosotras no estamos muchas veces cansados de la sobreexposición de nuestra vida misma? Y entonces hemos creado otras dependencias, otras codependencias, porque ahora estamos hambrientos de like, estamos hambrientos del puñito levantado, estamos hambrientos del corazoncito, o sea, somos adictos al meme, vivimos ahora sí que esclavizados por la sobreexposición del otro y nos sentimos mal si el otro no le dio no le puso una palomita a nuestra expresión o a nuestro lenguaje o a nuestra intimidad. Abrimos demasiado la puerta y esta puerta pues ahora produce otros derroteros, otros caminos. Por supuesto que las nuevas generaciones, los jóvenes, conviven de una manera distinta a como lo hacemos lo hacemos los de mi edad, pero ellos están inmersos en el lenguaje como si fuera su propia y sentida naturaleza. Y eso, por supuesto, produce otro tipo de humanidad. Y entonces, al descubrirse otro tipo de humanidad, los que hacemos teatro a la antigüita y que sentimos que el teatro ahora es más revolucionario que nunca, si es cercano, si se da un abrazo, si se da un beso en escena, porque eso es verdaderamente revolucionario ahora, el teatro tiene que encontrar el punto y la manera de comunicarse con aquellos que viven inmersos en la, en la revolución de las redes, en la revolución de lo digital. Y que esto, pues igual no se va a llamar, va a seguir llamando teatro. Igual el teatro va a seguir siendo por siempre el que se verifica en la escena frente al espectador. Y a lo mejor evolucionará con ciertas medidas de protección, o sea, todos encapsulados o metidos en escafandras o metidos, o sea, o a lo mejor metidos en burbujas, y los otros cercanos para no contagiarse, contaminarse. Ahora, hay que pensar también otra cosa. El teatro mismo muchas veces ha sido considerado en toda la historia como el virus mismo, como contagiante mismo. El teatro ha sido proscrito por ser contagioso, por producir enfermedades, por producir movimientos inconscientes y conscientes que no eran sanos para ciertos sectores de la sociedad o ciertos niveles del poder, etcétera. Entonces, ahora mismo, navegar en esta adversidad pandémica, pues no es tampoco tan ajeno para el teatro.
los que estamos desubicados somos los que lo estamos haciendo. Y tenemos que encontrarnos para descubrir cómo lo vamos a seguir haciendo utilizando estas nuevas herramientas. No creo, o sea, yo lo que creo es que va a haber es un momento de transformación y esta transición va a llevar a otros estadios y a otros niveles de lenguaje, a otras formas de comunicación. No creo que esto se vaya a poder seguir llamando teatro y digital, porque es una contradicción en sí misma. Es decir, el teatro, que es el sinónimo del planteamiento del horizonte, o sea, estar en el teatrón es estar frente al otro, pues se modifique en el frente y en presencia del otro, en la visualización del otro, en el horizonte, es modificado por esta pantalla, por esta serie de pantallas, pues llevará a otras cosas, ¿sí me explico? Así apareció el cine y después así apareció la televisión. Y ambos parecieran ser que iban a destruir los edificios teatrales. Cuando apareció el cine, pues se hicieron salas de cine, pero al principio las películas se proyectaban en los teatros. Y sin embargo, el deseo irrefrenable que existe por sobrevivencia también, de estar en contacto en la mirada del otro, y en el aliento del otro, en el mismo territorio del otro, en el convivio del otro. Es como si me dijeran que sí, de ahora en adelante todas las fiestas seguirán siendo a través de Zoom. Eso puede ser una opción, pero no creo que sea lo mismo. O sea, no, lo que quiero decir es que no será lo mismo. No va a seguir siendo lo mismo una fiesta de 15 años por Zoom a una fiesta donde siga bailando el vals de las mariposas, la niña de 15 años, ¿sí me explico? Y sintiendo el vértigo de estar con su familia y estar con los demás. El convivio se va a modificar. Y yo creo que el teatro, pues ahora, por mera sobrevivencia, encontrará en los edificios maneras de acotar su comunicación. Lo que sí es importante es que sí se va, creo, a ser todavía más elitista, es decir, va a ser una élite cada vez más pequeña la que tenga el deseo y no solo la opción, sino el deseo de participar de ella. Qué bueno que estas plataformas puedan hacer y servir para que los actores, las actrices, los directores, el gremio profesional pueda obtener más recursos. Pero una cosa no va a matar a la otra. Vender más teatro no va a hacer mejor teatro. O sea, va a ser simplemente vender más teatro, pero no hacer mejor teatro. Todavía es un camino muy corto el que hemos caminado, aunque ya lo hemos vivido como experiencia, es decir, lo digital no llegó ayer, pero llegó de improviso y llegó de golpe. Y entonces ahora sí que ese catorrazo nos tiene desubicados. Tenemos que aprender cómo. Es decir, y esto establecerá niveles de lenguaje y sistemas de comunicación que tendrá que definirse en el desarrollo y en la práctica de esos lenguajes. Es decir, ahora, hacer una obra de teatro, llamémosle teatro todavía, con un celular enfrente para que en vivo me esté viendo una serie de personas desde su celular, pues establece un principio que hay que atender. Es decir, hay un intermediario que es el celular, es decir, hay un aparato que está en la mano de la actriz y que se puede mover de distinta manera según ella vaya cambiando y modificándose. Pero ahí hay elementos que hay que todavía potenciar y estudiar. La calidad de la imagen, la cercanía y la lejanía,
lo que es contacto y no es contacto, la manera en que se manifiesta la dramaturgia ahí. No es lo mismo hablar a una cámara que hablarle al espectador, cómo cortas las frases, cómo realizas pausas o no pausas, cómo desarrollas toda esa técnica y al mismo tiempo cómo expresas hacia adentro el actor. Tiene que preguntarse, ¿soy actor de cine? No, no lo soy. ¿Soy actor de televisión? No, no lo soy. ¿Soy actor de celular? Sí, sí lo soy. ¿Soy actor de teatro? En parte, pero la expresión de teatro es la misma que para el cine, no. Para el teatro, la tele, no. Para el celular, tampoco. ¿Sí me explico? Son planteamientos de desarrollo. Esos hay que investigarlo y seguramente saldrán, ahora sí, lo voy a decir la palabra, pero no es la correcta, productos que, que sean de un nivel artístico muy cercanos a lo que es el teatro. Y al mismo tiempo, tal vez ahora sí que en la clandestinidad del mundo, exista un actor que todavía se atreva a decir, vente a mi casa y en mi sala voy a dar una función para 2 personas. Y se sientan uno a 1,5 metros del otro y a 2 metros de mí y vean mi drama a la antigüita. Y sí me explico, es decir, y todavía habrá teatros como el Berliner que reduzcan al 30% sus butacas, que además ahí, fíjate, en la imagen que todos hemos visto, hay ya una propuesta que se antepone a la necesidad sanitaria de separar y de establecer la sana distancia. En el acomodo de las butacas que mandan en los del Berliner, hay unas butacas solas de una sola persona, ya hay otras butacas dobles. Todavía falta discutir si es una opción personal, libre, autónoma, o sea, tomada por los individuos y las individuas, de ir al teatro o no. Todavía no les hemos preguntado eso, tampoco. Todavía no le hemos dicho a la gente, hay una pandemia, pero tú tienes derecho a decidir sobre tu vida y tu enfermedad y tú sabes si quieres ir o no ir. Porque además hay mucha gente que vive en familia, en relación, son novios, son parejas, son lo que tú quieras, y quiere estar junto a hombro o con la otra persona viendo una obra de teatro. Fíjate, en el solo sentido de la división de butacas, que es un camino hacia la nueva normalidad, ellos ya están hablando de lenguaje. De ahora en adelante, para ver una obra, más que nunca, la gente tiene que decidir cómo y con quién la quiere ver y cuándo y dónde. Y hay otro inmenso y fuerte debate, es decir, por supuesto que ahora en la sobrevivencia y en la crisis misma frente a lo que acaba de pasar, pues el teatro, ya lo habíamos dicho, es la primera víctima. Y entonces fue la gente que hacemos teatro y los teatros y todos los grupos y todo, fuimos los primeros en dejar de hacer teatro, en dejar de hacer dinero, en dejar de hacer ensayos, de hacer arte, y vamos a ser los últimos en regresar, porque es una actividad que por su propia naturaleza, pues implica mayor riesgo. Es decir, o sea, ya éramos entonces damnificados y vamos a volver peor que damnificados. Y entonces hay un debate muy grande, porque lo primero que pensamos como damnificados es pues llevar la papa a la casa, o sea, la comida y pagar la renta y eso es fundamental. Yo creo que en ese sentido, pues no hay manera de evadir no la responsabilidad, sino la tarea que hay que hacer. O sea, está muy complicado porque
en una actividad que funcionaba precarizada, después de esta pausa, pues la situación se va a poner todavía más precarizada. O, y lo digo de verdad con absoluto respeto a la idea de cualquiera, o nos pone sobre el territorio de la verdad. Y es decir, pues si antes nomás llevabas 30 y te era el 30% de tu afore, pues ahora te llegan 30, pero son llenos, pero son los mismos, ¿sí me explico? Entonces, y eso te pone frente a otra realidad, porque los 30 que vayan ahora van a ir como espectadores de calidad. No creo que vaya a acercarse nadie que se le chiste ir al teatro, sino que van a ir los verdaderos espectadores. Y seguramente de esa comunicación entre verdaderos hacedores y verdaderos espectadores nacerán cosas increíbles, una relación verdaderamente amorosa, verdaderamente cosustanciada. No estaremos llevando a los que van a comprar y consumir por divertimento únicamente. ¿Sí me explico? Yo creo que ahí es donde las cosas hay que empezarlas a digerir y a reflexionar en todos sus niveles. Es muy importante que las salas vuelvan a tener espectadores, pero otra vez priva la reflexión acerca del mercado, la empresa, la autosustentabilidad de los espacios, etcétera. Si el teatro busca solamente ganar dinero y subsistir y verse como negocio, va a ser un fracaso. Pero si el teatro encuentra ahora las mejores maneras de comunicación frente a potenciales espectadores ávidos de comunicación escénica, pues va a ser un éxito, porque la comunicación y la relación será de otra entrañabilidad, de otra calidad. Estaremos hablando en el mismo territorio donde queremos estar hablando, no siendo coaccionados, coaccionados por la publicidad, por la venta del producto, si el teatro se sigue viendo como producto. El gran problema es ese, que después de la pandemia hay que preguntarnos si queremos seguir viendo al teatro como producto. Y entonces, va a ser muy difícil. No podemos cobrar de principio lo mismo, tendremos que cobrar mucho menos. Pero tampoco están diciendo, podemos regalar los boletos. Bueno, no se puede regalar tampoco los boletos, pero tampoco vamos a poderles cobrar 2,000 o 3,000 pesos por ver una obra de Broadway traída a México, porque la economía no va a estar para gastar 2,000 y 3,000 pesos. ¿Sí me explico? Lo que se está restringiendo es ahora sí que la oferta y la demanda y la evolución capitalista, percepción capitalista del teatro como negocio. Seguro me querrían a mí matar ahorita los que todos, como yo, tuvimos un espacio y necesitan sobrevivir con su espacio. Pero muchos espacios de ellos, de esos independientes, sobrevivieron con pocos espectadores, pero de calidad. Espectadores entrañables, espectadores del teatro, espectadores del barrio, específicamente comunitarios. ¿Sí me explico? La reunión se tiene que volver más convivio y menos negocio, en cierto sentido. Si queremos que sea negocio, pues hay que plantear qué posibilidades tenemos, ahora sí, también con los medios digitales, para que el negocio sobreviva. Ahí donde el mundo ha estado peor, ha nacido el mejor teatro. Ahí donde el mundo ha estado peor, han nacido las mejores expresiones artísticas de la humanidad. Y no es una retórica esta que estoy diciendo. Nomás revisemos hacia atrás y donde la convulsión del mundo se ha manifestado, el espíritu también crece a través de sus expresiones. Yo tengo la fe de que el teatro habrá de salir avante, sobreviviente y además contante, sonante y creciente. Yo creo que el teatro tendrá que utilizar nuevas formas
y sobrevivir también en las convencionales y tradicionales, tendrá que redefinir su relación, pero también tendrá que reforzar sus ligas ya históricas y genealógicas. Yo creo que el teatro seguirá siendo una manifestación humana que denote lo más peor y lo más mejor de la humanidad, de la sociedad y del mundo. Para eso nació esa expresión y para eso ha sobrevivido todo. Cataclismos, guerras, acosos, persecuciones. Ha sido la bruja de todos los tiempos el teatro y ha logrado definir las alquimias necesarias para transformarse y seguir a nuestro lado. Porque, insisto, solamente es la manifestación de nuestros sueños. ¿Y qué es el sueño? Al Calderón mismo, pues es la vida. El teatro y la vida y el sueño son lo mismo. No va a desaparecer mientras estemos nosotros aquí sobre la tierra. Hay que hacer teatro. Hay que hacerlo como sea. Y hay que ser valientes frente a la catástrofe. Es decir, hagamos lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde es seguir imaginando, número uno. Y dos, yo mismo, en sí mismo soy necio y he sido siempre necio, y así que decirle a los necios lo que deben hacer no me saldría, no sabría qué. Lo único que creo es que sin retóricas y sin demagogias, después de esto necesitamos estar unidos. Necesitamos estar hablando a favor de nosotros mismos, de nosotras mismas, para poder no quedar, para poder alcanzar al teatro, si no nos va a dejar atrás. ¿No? Y sin teatro vamos a ser huérfanos. Yo mismo decía, he dicho en varias reuniones, es que pues yo no voy a poder vivir si me quitan para lo que nací, es decir, no está en mi cabeza ni en mi naturaleza poder imaginar un mundo en el que yo como persona pues deje de hacer teatro o deje de ver teatro o deje de escribir teatro o deje de participar con otros en la empresa casi siempre imposible de crear otro mundo. Entonces, ahí seguiremos.